una plática que se augura muy interesante porque tenemos en el estudio nada menos que a Gaby Manrique, quien es coach ontológico y que siempre nos da información que hasta se nos pasa como el agua en las manos. Eso platicábamos antes de iniciar al aire, porque nos encanta escucharte, mi Gaby, y siempre nos falta tiempo, así que apresurémonos. ¿Cómo estás? Gracias, Gina, muchas gracias. Pues muy bien, muy feliz de esta nueva invitación y muy contenta de estar aquí con tu audiencia, con un tema, como bien dices, muy ad hoc a la temporada, ¿no? Ajá. Al mes de abril. Y vamos a hablar del niño interior. Hemos escuchado en programas, leído en revistas, en libros acerca del niño interior. Pero, ¿qué es el niño interior? Claro. El niño interior, según la psicología, es esta memoria que tenemos almacenada tanto en la mente como en el cuerpo de las vivencias que tuvimos en la infancia. Ajá. En realidad, Gina, el niño interior es una metáfora psicológica. Claro. Que representa nuestra autoestima, representa nuestra vulnerabilidad, representa básicamente ese niño que fuimos en la infancia. La metáfora del niño interior se refiere a esa parte de nosotros que está mal, que está Dolida, quizás, que está rota, ¿no? Y utilizar, fíjate que la imagen de un niño inocente, indefenso, ¿no? Invita a conductas por parte de nosotros mucho más amables, mucho más empáticas, mucho más cariñosas. La verdad es que somos muchísimo más empáticos, muchísimo más benévolos hacia la imagen de un niño, ¿no? Claro. Claro, y que no los debemos imaginar como si tuviéramos un niño adentro, ahora sí que como si nos hubiéramos comido el muñeco de la rosca. No es físicamente un muñeco, sino es algo que más bien me recuerda a aquel niño que algún día fui, Gaby. Exactamente. Mira, cuando nosotros somos chicos, vivimos experiencias tanto positivas, pero también vivimos experiencias negativas. Y ahí en las experiencias negativas es donde radican estas heridas del niño interior. Ajá. Estas debemos de reconocer, Gina, y eso es importante, que venimos de traumas y de heridas no sanados. Ajá. Y cuando existe la no aceptación, que es generalmente lo que pasa, fíjate lo que sucede en el ser humano. Te conviertes en un imán poderosísimo, pero de verdad poderosísimo, que atrae sin cesar esas acciones, esas experiencias vividas en la infancia. Ajá. Es entonces cuando de repente te preguntas en una relación de pareja, cómo las personas con las que te relacionas tienen el mismo patrón. Ajá. ¿No has visto esa parte? Sí, claro. ¿Qué pasa? Son heridas de la infancia que no sanamos. Hay un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Ajá. Es tema de otra entrevista muy interesante, pero sí quiero traer aquí a la mesa estas 5 heridas de las que habla el libro, que son la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de la traición, la herida del abandono y la herida de la humillación. ¿Qué pasa con estas heridas que vivimos en esos momentos cuando somos chicos, cuando somos niños? Se manifiestan en nuestra autopercepción del adulto que hoy somos, ¿sí? Cómo nos percibimos como adultos. Pero además de eso, en cómo nos relacionamos no tan amigablemente con los demás. Ajá, sí. Gaby, uno pues muchas veces se pregunta cómo salir adelante. Hay quien dice que tienes que sanar primero esas heridas de la infancia y hay quien te dice, no, es que ya a partir de aquí y en adelante ya tienes que ver hacia adelante, no veas hacia atrás, sino vamos, trata de ver dónde estás fallando ahorita para salir adelante. ¿Tú qué opinas? El ejercicio es ir al pasado. Ajá. Es efectivamente en las sesiones de coaching nosotros lo que hacemos es reconocemos sumamente importante esto, Gina, que hay primero, para empezar la curación o la sanación, hay primero
que reconocer la realidad, enfrentarte a esa realidad. Ujú. Y no es esta realidad de hoy en día, sino es la realidad del pasado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos en las sesiones de coaching? Invitamos a rememorar estas experiencias traumáticas o muy dolorosas Ajá. para que las reconozcas, porque muchas veces no las reconocemos, y las Ajá. hagas conscientes. Entonces, esta pregunta que tú me dices de ya ahorita, de aquí para adelante, no, porque hay que reconocer esa herida, reconocer de dónde viene, para entonces, una vez que buceamos a lo más profundo de la mente, empezar un trabajo de autoconocimiento para poder empezar a sanar esas heridas. Es un proceso, no es como hoy me quito la ropa, me pongo otra y salgo para adelante. Claro. Y requiere del compromiso de la persona. Te pongo un ejemplo. Llega a sesión a lo mejor una persona que está muy decepcionada de que sus relaciones personales, laborales, la traicionan, ¿no? Ujú. Desde el más alto rango hasta el rango más bajo, por decirlo, ¿no? O en sí, todas las personas con las que se relaciona. Entonces, está viviendo la traición constantemente y se siente traicionada. Ajá. Cuando llega a este acompañamiento de coaching, la invitamos justo a lo que te platicaba, a rememorar, a ir al pasado, ¿no? Ajá. Y resulta que nos damos cuenta que hay una traición por parte del papá en el ámbito familiar, Ajá, sí. que a veces no la ves, Sí. porque no regresas a ese pasado. Entonces, regresar ahí, sin quedarte ahí, porque ya lo hemos Claro. platicado en otras entrevistas, empiezas a reconocer y dices, claro, Ujú. claro, porque ni siquiera tienen identificado cómo se llama el hecho que hizo el papá o la Ajá. mamá, hasta que lo ponemos en la mesa y le da el nombre de traición. Ajá. Y entonces se da cuenta cómo en sus relaciones esto ha impactado a lo largo del tiempo, Claro. ¿correcto? Y entonces, una vez que lo trabajamos, donde ponemos acciones para irlas resolviendo, ¿no? Ajá. Que esto implicaría hablar con el papá, hablar con las personas con las que se siente traicionada. Acuérdate que una persona que se hace responsable de sí misma toma acción, ¿no? Claro. Porque sin acción no habrá transformación de ninguna manera. Y entonces, al final, se da cuenta que ha traicionado a alguien sumamente importante, Ujú. que es ¿El mismo? a ella misma o a él Ajá, mismo, sí. ¿no? Entonces, fíjate cuán importante es sí darte esta oportunidad de ir a ese pasado. Y como tú bien decías, no es este niño que traes aquí chiquito, ¿no? El que te Ay, habla, sí. porque no hay que infantilizar al adulto, ¿no? Sí, convirtiéndolo en un Peter Pan eterno Sí. que no quiere reconocer su adultez. Ajá. Te voy a decir de qué se trata básicamente y fundamentalmente. Se trata de un adulto Ujú. que va a su pasado, Ujú. que investiga, que indagó, ¿sí? Y que además reconoce, hace consciente y toma acciones para cambiar esa situación. Claro. Y no es difícil, de pronto hay situaciones que a lo mejor ya no recordamos. Inclusive yo he escuchado, Gaby, tú me desmentirás si estoy equivocada, que inclusive el sentir un rechazo de tu madre porque a lo mejor no quería tenerte, o a lo mejor se decepcionó porque eras niña y ella quería un niño, pues eso la mamá pues nunca lo va a reconocer y tú pues a lo mejor nunca te enteras. ¿Hay manera de descubrir qué es eso en este tipo de... Claro, Ajá. claro. Fíjate que incluso hay... bueno, evidentemente la mamá no lo reconoce abiertamente, Ajá. no lo habla, ¿no? Ajá. Claro, lo calla, que ahí tenemos otra herida de esa Sí, mamá, sí, ¿no? sí. Que habría que indagar qué es lo que sucedió, pero en las sesiones de coaching justo haces esta invitación a ir encontrando, a ir tratando de reconocer a tu mamá, cuáles son sus acciones, qué hace, qué no hace, hasta llegar al enfrentamiento de realidad, poder hablar con ella y luego se descubren situaciones tan importantes que la mamá no dijo, Ujú. que todos callaron, Sí. pasaron los años y que a lo mejor tú con esta acción que estás tomando de dialogar con ella ya con herramientas, porque Ajá, evidentemente se les dan claro. herramientas para hacerlo, no para que eso se vuelva una Un batalla pleito, campal, claro. claro, lo resuelven, Claro. porque hay que enfrentar
esa realidad. Y Claro. puede ser dolorosa, ¿eh? Sí, pero claro. es sanadora. Claro, que es lo principal. Así Pues es. vaya que estamos aprendiendo muchísimo y queremos escuchar más del tema que está interesantísimo, mi querida Gaby, pero vamos a hacer una pausa musical para que nuestros amigos disfruten de este sabadito, del calorcito. ¿Cómo qué canción se te antoja este sábado, Gaby? Pues bueno, una canción que es muy rítmica, Ajá. muy motivante. A mí me gusta mucho sus acordes, su melodía, y es la canción de I'm Gonna Be. Perfecto, vamos con esta canción en la banda 500 Miles en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Efectivamente, ya estamos de vuelta, mis amigos. Si usted acaba de encender su radio o su televisión, rápidamente le pongo al día porque está la plática súper interesante. Estamos hablando acerca del niño interior, mito o realidad. Y tenemos a la experta en la materia, nuestra querida Gaby Manrique, quien es coach ontológico y que bueno, pues ya nos decías, mi querida Gaby, sobre la importancia de, antes que nada, pues analizar cuáles son esas heridas que tenemos de la infancia para enfrentarlas y pues a partir de ahí seguir adelante. Exacto, Gina. Y un parámetro muy importante es cómo se están dando las relaciones interpersonales en tu hoy día, Ajá. ¿no? Vas identificando que ya no eres tú, ¿no? Que son todos contra ti, ¿no? Ajá, que eso sí. es lo que tú crees. Pero Sí. bueno, es identificar estas relaciones que se vuelven no sanas precisamente por no haber sanado y tener ese chip inconsciente Ujú. de la traición, de la inseguridad, de la no confianza, del abandono, el por qué no me entrego a una relación profundamente porque tengo un miedo al abandono. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? Claro. Y no lo dices así como tal, tengo miedo al abandono. Ujú. No, hay que trabajarlo. Vuelvo a lo mismo de este evento importantísimo que sucede en la transformación. Es decir, un adulto que va a su pasado, ¿no? No que retrocede en el tiempo y se hace chiquito, te digo, Ajá, no se sí. trata de un Peter Pan, Sí. pero sí se da la oportunidad de indagar, a pesar de que muchas veces duele, Sí. es incómodo, pero es parte del crecimiento, es parte de la transformación. Claro. Reconoce, toma acciones, ahora sí que para acomodar las piezas del ajedrez y poder dar pasos en adelante para que evidentemente tenga esta reflexión de que puede darse oportunidades distintas. Claro. Y Gaby, también es importante como pues pensar que tampoco se trata, como decías en el bloque anterior, de ir contra tus papás, de decir, es que tú me hiciste, es que tú tal, porque realmente pues nuestros papás también son víctimas de otros que también fueron víctimas y es una cadenita, Claro, Gaby. yo le llamaría son consecuencia. Ajá. Son consecuencia justo de estas heridas de la infancia, ¿no? Ujú. De estas cosas no sanadas. Sí. Entonces, justo eso, no se trata de ir a reclamar y subirte al ring. Lo que hacemos en las sesiones de coaching es que les das las herramientas, Ajá. justo, para que entiendan que tus papás hicieron, sí o sí, lo mejor que pudieron con lo que sabían en ese momento, con lo que conocían en Con ese el amor momento, que te tenían. con el amor que te tenían, con sus heridas no sanadas. O sea, empiezas a voltear a ver a un ser humano, Ajá. a un ser humano que también lo he repetido aquí en las entrevistas, tiene una historia que contar igual que la tuya. Claro. Sería maravilloso que todo el mundo se diera la oportunidad, nos diéramos esa oportunidad de sanar sobre todo. Y de ahí para adelante. Claro. Y sí es importante recalcar que este proceso que suena tan maravilloso y que suena muy rápido, ¿no? Podría sonar como un ABC, pues lleva su tiempo y que sí requiere de un acompañamiento profesional. Ah, claro. Entonces podemos decir, Gaby, que prácticamente todas nuestras actitudes, que si soy tímida, que si no sé, que me gusta determinada actividad, que todo es producto de lo que viví en mi infancia de alguna manera. Hay cosas que se van forjando posteriormente, sí, pero sobre todo esto es importante. No estar buscando
¿no? El pelito en la sopa, sino decir, a ver, esto ya me incomoda. ¿Por qué? Lo que te decía, mis parejas parece que las seleccionó con el mismo molde, ¿no? Sí. Tienen las mismas características y entonces no estoy teniendo relaciones personales satisfactorias. Esta parte, ese es el grillito que sí te va a hablar y te va a decir, algo no está bien, Ajá, sí. algo no está bien, e ir indagando. Claro. Porque mágicamente en las sesiones de coaching, tú vas por una situación, ¿no? Ajá. Y te das cuenta que eso lo detona otra completamente distinto. Entonces yo invito a la audiencia que si ya están sintiendo justamente eso, que no se siente bien, que ya no se está sintiendo cómodo, que está siendo repetitivo y constante, porque eso lo sabes tú Sí. siempre sabes, tú Claro. siempre tienes la respuesta de eso. Entonces sí busques ayuda profesional y darte un brinco al pasado, escuchar, voltear a ver a tu niño interior, que muchas veces ni siquiera lo volteas a ver. Y como tú decías hace un rato, Gaby, de pronto hay una persona que siempre dice, ay, es que ya no soporto a mi jefe, ya voy a renunciar. Y dices, oye, pero tienes ya 5 renuncias consecutivas. Y siempre es con que no soportas a tu jefe. ¿Quién es el que está mal, tú o el jefe, no? Así es. Hay que indagar cómo fue la relación de la niñez con la tolerancia, con la exigencia, ¿no? Si hubo algún tipo de abandono. Hay que irlo. La persona que asiste a las sesiones de coaching es la que nos va dando la pauta con lo que dice, ¿no? Porque la invitación que te decía a rememorar eso, ellos nos van dando la pauta hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Y como te decía, no tomar esto como pretexto porque hay mucha gente sí justo que asume este papel, como decías tú al principio de la entrevista, de Peter Pan, y le echa la culpa al niño interior, ¿no? Ajá. O déjame ver porque luego hasta hablan con el niño interior, ¿no? Y déjame ver qué me dice mi niño interior para tomar esta decisión. Y no es eso, porque entonces ahí estamos teniendo un escudo para realmente hacernos cargo. Y acuérdate que la ontología nos invita a hacernos cargo. Ajá, claro. Pues vaya que es importante y sobre todo también considerar, Gaby, que como tú nos decías, de pronto también entendemos a este niño interior como el no dejar de sentir la alegría, pero son cuestiones completamente diferentes a este trabajo que tú estás hablando. Qué bueno que tomas este tema porque con ese tema creo que vamos a poder cerrar la entrevista. Ya hablamos de que el niño interior es una metáfora psicológica. El por qué utilizamos la imagen de un niño. Sí. Porque cuando vamos a regresar a él, vamos a ser mucho más benévolos. Y ya vimos cuáles son las maneras, cuál es la forma de sanarlo. Sí. Pero también a tu audiencia en este Día del Niño y justo en otro orden de ideas, quiero decirles que vale la pena también rescatar, ¿no? Esas características que tienes cuando eres chico. Ajá. No que te conviertas y Claro. que actúes como niño, pero que sí puedas invitar a tu vida de repente a estas características que luego tenemos como muy guardadas en el baúl, ¿no? Ajá. Porque la adultez en teoría ya no nos los permite, ¿no? Y a lo mejor pues sí invitar a la capacidad de sorprenderte, ¿no? A tener esta capacidad, a invitarla, se vale, a tener un poco de inocencia en ti, ¿por qué no? Pues a fluir distinto, a confiar sobre todo, ya no confiamos, Sí, ¿no? sí, sí. A confiar sin tanta rigidez, sin tanto análisis, sin tanto prejuicio, a perdonar, esa maravillosa Claro. capacidad de perdonar, de viajar ligero, ¿no? De repente, si algo te está dando trabajo más bien, pues de repente invita a estas capacidades de cuando eras niño y viajar un poquito más ligero, ¿no? Claro. Esta capacidad de ser espontáneo, ¿por qué Ajá, no? claro. ¿No? Porque luego estamos como demasiado rígidos. Sí, claro. Esta capacidad de emocionarte felizmente, ¿no? Claro. Con algarabía, Claro. ¿no? Y te quiero compartir una frase que yo creo que engloba todo este tema que hemos platicado hoy, de Rafael Vidac, que dice: no hay niño que requiera mayor atención que aquel que un día
fuiste. Ay, qué lindo. Es decir, recuérdalo, Ujú. importante, acógelo Ujú. y sánalo, sobre Claro, todo. Claro. Ay, Gaby, pues qué linda manera de cerrar esta entrevista. Yo quiero agradecerte muchísimo. Siempre se nos hace el tiempo muy corto Sí. cuando estás con nosotros. Recuérdanos cómo estar en comunicación contigo en redes sociales. Pues bueno, me hacen favor aquí de poner mis redes sociales, estoy a la orden ahí. Quien quiera darse ese brinco, reconocer, ese hacer consciente, con muchísimo gusto será para mí acompañarlos en este proceso. Es un proceso que es muy sanador. Claro. Y ojalá haya quedado claro cuál es la diferencia de uno y de otro y pues adelante. Claro. Gaby, nos encanta tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina, por la invitación. Al contrario, Gracias a todos. es Gracias. Gaby Manrique en Notifem. Continuamos, no te vayas. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.